Muy buenas noches para toda la querida audiencia de la página de Wiccan Paraguay. Estamos en vivo, en directo para lo que es este compromiso. Nuevo Amanecer, Divino Nuevo Amanecer versus el equipo de Laguna Galeano. Ya estamos firmes para lo que serán los 3 compromisos del día. Corresponde el lateral a favor de Nuevo Amanecer. Tiene el arquero del fondo. Presiona Laguna, presiona para Junior Argüello con falta. Por allí la marca del número 2, Junior Argüello. Salía desde el fondo para Divino Nuevo Amanecer. Cargando Armando Agüero, el golpe de cabeza de Argüello. Calme y José Aranda la quiere bajar. Así lo hizo, pero termina entregando al Cía Javiero. Propone rápidamente Laguna Galeano. Juega rápidamente el arquero. Teniendo a Armando Agüero. Pisa Armando. Quiere Agüero. No tiene con quién salir. Agüero que va cubriendo. Va tocando. Este es Aranda. Cuidado la presión de Yamil Colucci. No fue falta. Ya se juega rápidamente. Catalino Vera. Que estará probando firmemente. Al arco del Divino Nuevo Amanecer. José Benítez. Teniendo el arquero, Yamil Colucci. Avanza Junior Argüello, tiene campo, tiene para correr, está Argüello. ¡Gol Catalino! ¡Gol de Laguna Galeano! Catalino Vina, el número 10 de Laguna Galeano, estuvo donde tiene que estar un goleador y decreta el primer tanto del compromiso. Se parecen un poco los Nino y Argüello, así que no pasa nada. 1-0, gana Laguna Galeano. Tardó 2 minutos para llegar al gol. Maneja Laguna. Esta es Yamil, esta es Colucci. Pisando y tocando. Aguanta Catalino. Prefiero tocar para Junior Argüello. Un pase milimétrico. Bien intencionado, pero le quedó muy larga al número 2 de Laguna. Armando va sacándolo, presiona al Cía Javiero y recuperó así. Argüello le quiso pegar de media volea, pero dudó. Sacó a Armando Agüero. Agarró al arquero, pero fue sin intención. Juega Benítez. Este es Yamil. La devolución. Teniendo por allí al Cía Javiero. Junior, maneja Argüello, presiona a José Aranda. Colucci va pisando de la marca el número 5. Tiene por el Cía Javiero. Propone Laguna Galeano. El arquero Sergio Ojeda. Es muy buen arquero este, ¿eh? Tiene carácter, tiene firmeza. Habla. Sale Argüello. Al Cía Javiero. Quiere recuperar. Divino Nuevo Amanecer. Javiero le pegó. Bloqueando Armando Agüero. Y Armando Agüero se centra en defender netamente. Tiene por allí al Cía Javiero, va pisando. Agüero va empezando. Tiene por ahí Yamil. Tiene Colucci. Yamil que va tocando. Nino que no puede aguantar. Anticipó muy bien Armando Agüero. Va al contragolpe por allí. Aranda no soltó el balón. Queriendo recuperar. Consiguiendo un lateral. A ver. Mal ejecutado, indica el árbitro del compromiso. Va saliendo Yamil. Colucci. Tiene Yamil. Al Cía Javiero. Está presionando por ahí el número 8 del Divino Nuevo Amanecer, Oscar Villalba. Va por ahí el Cía Javiero. Este también es muy bueno, ¿eh? Oscar Villalba. Golpe de cabeza Yamil. Tiene por allí en la salida el número 2, Víctor Melo. Saliendo Divino Nuevo Amanecer. No alcanzaba Aranda. Jugó rápidamente ya el arquero de la selección de Pacaraí. Yamil Colucci es nueva estrella. Colucci por fuera. Tiene para allá el Cía Javiero. Buscó cruzar. Cerrando muy bien el espacio. Armando Agüero. El balón que va. Nino que lucha.
Víctor Melo para salir, cargando por el número 2, lo pone a correr a su compañero Oscar Villalba. Ya jugó Benítez para Yami Colucci para Junior Arguello. Tiene el número 2, Aranda lo presiona. Jugó Arguello hacia Veronino, gol. ¡Gol! De Laguna Galeano, siempre pulsando el equipo lagunero, verticalizando la jugada, tocó a Beiro, definió el goleador Catalino Vera, y es el segundo para Laguna y el segundo en su nómina personal. Villalba va levantando el golpe de cabeza, Colucci va saliendo, tiene a Arguello, Benítez quiso evitar el córner, pero ya no alcanzó. Oscar Villalba levanta para Melo, estuvo por el camino, Aranda se Maloví, a ver, ya juega Catalino, el niño, gol está. ¡Gol! Galeano, actriz de Catalino Vera, el número 10, la pelota siempre al 10, anotando el tercero y el hat-trick en su cuenta personal. Tiene por allí Laguna, va saliendo. Villalba era el número 8. Fuerte la entrada ahí. Beto Martínez para Rambi Bogarín. Tiene Bogarín, es nueva estrella también el arquero. Beto, campeón con el Río Salado. Steven, vicecampeón en el Nacional C17. Carmen de Paraná. Di López, ex Tembetaré, jugando en la Liga Limpeña, mejor dicho. En Guaraní, cambio de banda de Steven Vallejo, lo complicó un poquito a Bill. Tiene José Benítez cargando para Steven, muy atrás el pase. Tiene por allí Sergio, jugando para Oscar Villalba, devuelve con el capitán y arquero del equipo. Se equivocó, recuperó Bill y va al sur, tiene buena pegada, Bill. Pegó, pero era el arco sorpresivamente. Bueno, estaba también igual allí Armando Agüero para disminuir la probabilidad de gol y le salió muy bien. Aranda, tocando para Agüero. Buen recurso Armando. Me sorprende que Armando no haya estado en la selección C20. Juega muy bien el 10 de Divino No Amanecer. Yo creo que para el año que viene Armando estaría jugando ya también en otro equipo, ¿verdad? Más tradicional del fútbol de salón. Por ejemplo, puede jugar en la UNA, tiene condiciones. Puede ser también, si por ahí está Centro Juvenil, por nombrar algún que otro equipo. Porque tiene para más Armando Agüero. Ahora mismo hay tiempo muerto.
Revolviendo Rambi. Contragolpe de Laguna Galeano. Estién Vallejos. Cruzó el balón para Beto Martínez. Va saliendo Armando Agüero, cargando, sacando Bogarín, Martínez, Steven, sale por allí Oscar Villalba, Aranda que no podía, recupera Vil, va López, pisa Vil. Por allí están las indicaciones de Eugenio Zorrilla, bicampeón del mundo, Steven. Tocando por allí. Vamos a ver, hoy tengo entendido que también juega la C20 en Piquete. Vamos a ver quiénes están, porque hoy juega San Isidro, está Laguna, Guaraní y la mayoría de jugadores con una base importante están en esos equipos. Vamos a ver, me dijeron que habrá medios colegas que estén transmitiendo el compromiso. Recupera Rambi, Bogarín que toca por fuera para Vil López, le puede pegar el cruzado, Vil atrás del suelo, Armando Agüero protegiendo la redonda, Agüero sacó muy bien para Aranda que no podía retener, Vil abajo por fuera para Estién Vallejo, le pega. $3-0. Ahí le vamos mandando un saludo también a la señora Blanqui Aranda, que va mirando la transmisión de Wiccan Paraguay. Un saludo, un beso y un abrazo fuerte. Me dijo que va a invitar algún día a almorzar o a cenar. Voy a esperar ese día para deleitar el platillo de la señora Blanqui Aranda. Va teniendo por allí Laguna Galeano. Maneja Beto Martínez. Recupera el equipo el lagunero. Va manejando por allí el equipo de Eugenio El Zorro Zorrilla. Va manejando Aranda. Teniendo por allí. A ver, otra vez cambio completo. En Laguna Galeano. Para el balón sobre la línea de fondo. Vamos a ver. A ver, ¿quién está sentido en el suelo? Es Oscar Villalba. Tiene Yamil, tiene Colucci. Así es Aveiro, tocando para Nino. Nino devuelve, Aveiro cruzó el gol. Gol de Laguna Galeano. Lo hizo por allí Junior Argüello. Qué linda secuencia de pase del equipo lagunero. Terminación perfecta. Laguna gana, gusta y golea a los 15 minutos de juego. Busca Divino no amanecer. Pisa y lucha Aranda. Gana muy bien. Excelente número 5. Con la 6. En Divino no amanecer. Josué Benítez.
José Benítez jugando para Aranda, devuelve el zurdo, ex Potú, avanza por allí, Divino no va a ser corto Junior, Argüello que va saliendo, Nino tiene, retrocede Catalino, la personal de Nino, se equivocó en esta, el número 10 de Laguna. Aranda tocando, intenta salir por allí, Divino no amanecer. Un saludo para todas las personas que van mirando la transmisión de Weekend Paraguay. Va Junior, Argüello. Tiene por allí el arquero Ojida, jugando en corto para Josué Benítez. Intenta salir, carga fuerte y arriba. Marcelo Bogado será el número 7. No lo tenemos en planilla. O sea, el número 7 no está en planilla, pero hay un nombre sin número. Argüello va, tocó al Ciavero, cruzó para Nino Argüello. Sacó la cabeza Nino por si ingresaba. Colucci recuperó. Tiene Yamil. Vamos a ver por allí. Va Junior, Argüello va tocando por allí Catalino. Juega ya el arquero. Va cargando Armando. Tocó el cabo. Va saliendo el Ciajeiro. Busca filtrar. Recupera y va Divino no amanecer por la banda derecha. Pero ¿qué pasó allí? Avanza el Cie Aveiro, lo desacomodarán a Alci, busca cruzar a Aveiro, así lo hizo para Nino. 10 contra 10. En esta ganó Armando Agüero. Va saliendo por ahí Josué Benítez. Aranda corta. Benítez. Por allí. Bien advertido el Zorro Zorrilla, Una más y afuera. ¿Por qué me gritas así? Le estuvo indicando el árbitro a Eugenio Zorrilla. Va cargando. Balón para el medio. Tiene Argüello. Tocó para Nino. Para el Ciespero. Nino ahora. Gol en propia puerta. Gol de Laguna Galeano. Por allí estuvo la secuencia de pase al Ciavero. Estuvo tocando por allí. Gol en propia puerta. Llegó el quinto. Vamos a ver la repetición. Y yo vi gol en contra, Y el gol en contra se le da al capitán. Vamos a ver si se le da. ¡Está el gol! ¡Gol! De Laguna Galeano. ¡Qué golazo del Cie Aveiro! Palo y adentro. Laguna que aumenta su cuota goleadora en el marcador. Ya buscando liquidar en la primera parte. Aveiro buscando cruzar. 6-0 ya, ¿no? Gracias, Ingrid. Está el séptimo. ¡Gol! ¡Gol! De Laguna Leano. Póker de goles del número 10, que está encendido, quiere ser nuevamente el goleador del campeonato, Catalino Vera, y su cuarto gol en su nómina personal. Terminó la primera parte.
De Laguna Galeano. Y todavía no es un minuto de juego. Y ya anotó el equipo lagunero. Lo hizo el jugador Jonathan Aranda, decretando el 8-0 en el marcador. Vamos a ver. Va teniendo por ahí Armando Agüero jugando por allí. Intenta anotar el descuento del equipo de Divino Amanecer. Y el que choca, gana Oscar Villalba. Tiene José Benítez, el arquero. Cortita para Rambi para Vil. El zurdo que va jugando. Tiene Giovanni Villasanti. Por allí va. Buscando Vil. De Laguna, por ejemplo. A ver, mirando así la planilla. Steven y Giovanni Villasanti, por ejemplo, son dos jugadores de la C20. De Guaraní está Zamudio, Thiago. A ver, ¿quién más? De la C20 y ellos nomás. Después en San Isidro está Erwin Zorrilla, Ramírez y Ocampos, creo que también. Ya son unos cuantos jugadores, más de 6 ya son ahí. Tiene por allí Jonathan Aranda, el número 9. No pudo sobrepasar la marca del número 15, Gabriel Dengues, dice. Villasanti, tiene Giovanni, estuvo tocando para Vil, devuelve Villasanti, le pegó, lo desacomodó Melo, Agüero, tocando por allí para Oscar Villalba, sale muy bien en una baldosa, sigue Villalba, avanza Villalba, estuvo tocando para su compañero, le devolvió por allí el número 15, se le pegó muy mal el jugador Villalba. Balón que iba al golpe de cabeza, tiene Benítez. Ya se va jugando. Tocando Aranda. Este es Rambi. Este es Bogarín. Giovanni Villasanti. Tocando para Rambi. Tiene Bogarín. Rambi que pisa y ya juega. Villasanti estuvo jugando por allí. El remate. Prefiero tocar a Aranda. Está Vil. Salió rápido el arquero. Cortando Rambi Bogarín. Piquete gana 5-3, me indica aquí la colega Ingrid. Alimpio. Vamos a mirar un poco. (5-3) está ganando Piquete. ¿Dónde? Está en Rincón del Deporte, don Heriberto Venega está transmitiendo el partido. Ahí, por ejemplo, vemos a Tobias Mora, el que estamos reconociendo. Esteban Pereira está. Está Denzel,
Ahí lo vi a Denzel Gómez. Después... Este es Erwin Zorrilla. Logró irse, entonces Erwin, vamos a ver si llega. Para el segundo partido juega San Isidro hoy. Contra Santa Lira, justamente vamos a ver si llega Denzel y llega, si es que llega también Erwin. Lateral para Divino Nuevo Amanecer. El arquero que ya va jugando. Sacando Yamil para Catalino, el arquero y el manotazo Salvador. Dice, muy buena transmisión para Ricardo Lacón, un saludo. Rodrigo Menía de Laguna, señores. Javier Gana, Guerrero Laguna goleando, dice Javier. Víctor Trinidad, excelente como siempre la transmisión, Ale. Un saludo para mi gran amigo Víctor Trinidad. Ya saben, si quieren las mejores fotos, PH Trinidad, el amigo Víctor, está al servicio. ¿Cómo está para ver el partido limpio? Dice, Rincón del Deporte, y ya vas a poder ver el partido limpio. Va cayendo por 5 goles contra 2 ante Piquetecue. La selección El Limpiña. Tiene por ahí Yamil Colucci. Va manejando Colucci. Ahora mismo para el Cesaviro. Colucci gira. Toca por fuera. Argüello tiene Junior. El arquero al rebote. Estuvo cortando por el número 2. Maneja Laguna Galeano. Este es Junior. Junior va pisando. Argüello tocó para Nino. Cruzó a ver quién llega. Alcides. Gol. De Laguna Galeano, lo hizo Alcides Sabeiro, anotando el 9º tanto en el marcador para el equipo lagunero. Fortaleza Repuestos presenta los goles de Laguna Galeano. Oscar Villalba. Le mandamos un saludo también al amigo Adolfo León. La vez pasada, jaupa, y te la llamada ella. Pensé que iba a reventar, yo ya me cubrí, me puse debajo de la mesa. Y yo así era una magia nomás. Juanra también no viaja. Tiene por allí Divino Nuevo Amanecer. Maneja el número 10, Armando Agüero. Sigue Armando Agüero, estuvo buscando por la banda izquierda. Recuperó la una. Argüello se mete por dentro. Argüello le va a pegar. Cerraron el paso. Aveiro empezando. Reclama Alci. La jugada peligrosa de Oscar Villalba. Josué Benítez presionando. Este es José Benítez. Maneja por allí Junior Argüello. A ver, Nino. ¡Gol de Laguna Galeano! Y llegando a los 10 goles, el equipo lagunero lo hizo Catalino Vera, anotando la mitad de los goles. Quiere Divino Nuevo Amanecer. Oscar Villalba. Colucci por allí. Yamil. Amaga. Juega con Argüello. Tiene Junior. Tiene Argüello. Yamil Colucci. Va teniendo el número 20. Jugando por allí. Argüello. Tiene Junior. Tiene Argüello. Catalino Vera cruzando. Teniendo Ojeda. Va saliendo Villalba, tiene por allí Yamil Colucci, Alcides sabe, ya va tocando. ¡Gol de Laguna Galeano! Yamil
Yamil Colucci, anotándose entre los goleadores. El tanto número 11 lo hizo el número 20, Yamil Colucci. Y la una que gana y gusta, gusta y golea ya desde hace rato. Va teniendo Colucci, Yamil. Recupera Colucci. Va saliendo por allí, recupera Laguna Galeano. Falta el número 8. 8, digo bien. 12 minutos de juego. ¿Quién juega después? Me consulta Iván Cañete. Después juega San Isidro versus Santa Librada. Va manejando por allí Divino Nuevo Amanecer. Argüello y un quite limpio. Sale Junior. Por allí hay juego. Colucci, Yamil, Colucci, tiene el número 20, va manejando por allí Laguna Galeano, tiene Alcides, devolvió Nino Alcides, por allí Villalba que lucha, ganó Alci igual, el arquero que la manda por un costado. Tiene por ahí Laguna, falta de Catalino. 13 minutos de juego, los 5, primero decía, finalmente 4, nada más va a cambiar. Vamos a ver. Y si arquero se mantiene, bien José, decían. Finalmente no salió el arquero de Laguna. A ver, con la mano indica el árbitro del compromiso. Va el arquero, Ojida para Agüero. Villalba aguantaba, pero no podía volver. Le queda por allí a Beto. No ingresó ese balón. Va saliendo Divino Nuevo Amanecer. Para adelante ya pisa Rambi. Jugando para Vil. López, Rambi. Lindo pase entre líneas. Le queda bien, la tiene el zurdo. El arquero que salía muy bien al acecho. Ahora cambia arquero. Va a ingresar Chino. Esteban Mendoza. También vicecampeón del Nacional 6-17 en Carmen del Paraná. Levanta Bill Steven con el golpe de cabeza. Va por allí avanzando Divino Nuevo Amanecer. Este es Armando. Este es Agüero. Con la personal se equivocó Armando. Juega por allí Bill López, Rambi Bogarín, Steven, Vallejo, va pisando, Steven va tocando, Bill que cambia el lado, avanza Rambi Bogarín, estuvo jugando por allí Beto, devolvió corto, Aranda la pisa el zurdo, saliendo Aranda, el avance, por el costado izquierdo, no llegaba Armando Agüero. Tiene por allí Bill. López, Rambi, Bogarín, saliendo Rambi, Bogarín que tiene de 3 dedos para Bill López, la tiene el número 5, avanza Bill, López le va a pegar, prefirió tocar, tiene por ahí Beto, cruzó débilmente,
A ver. Por el gesto, creo que el arquero pie y mano. Devuelve de pecho Steven. Fuerte, ¿eh? Vallejos, reclaman falta. Reclaman penal. Steven. Vallejo ya abajo. Tiene Bill. López. Ya se va jugando. Tiene por ahí Rambi. Tiene que cruzar. Se cruza. Tenía altas probabilidades de ser gol, pero Beto no pudo controlar. Josué Benítez. De 3 dedos. Balón aéreo. Al golpe de pecho. Tiene Steven Vallejos. Tiene por allí, divino nomás, se recupera Steve Vallejos pisando muy bien, le quedó largo el control de balón. Lateral para Laguna Galeano, Bill López. Ya va jugando. Maneja por allí Beto Martínez, tocando por fuera. Steven cruza, corta Armando Agüero. Recupera por allí Rambi. Va manejando por allí Villalba. Intentó salir. Steven le pegó. Me dijeron que... Hubo grescas, me dicen allá en piquete. Gracias, Ingrid. Vamos a mirar un poquito también. Vamos a ver qué pasó. Y bueno, no sabemos qué pasó. Justamente ahora estamos ingresando. Intentando la una. Anotar una docena de goles. Queda un minuto. Y vamos a ver qué pasó después. Vamos a ver qué pasó después. Arquero con arquero. ¿Ah? Arquero con arquero. 7-3 me dice acá el amigo Foy Arias. Y Piquete. 7-3 entonces ganó Piquete. Va a terminar el compromiso. La figura Catanino Vera. Si no podemos hablar con Nino, vamos a hablar con Alcides Aveiro. Terminó el compromiso.
Ya estamos con la figura del compromiso Catalino Vera. Bueno, antes que nada, buenas noches y felicitaciones. Hoy nuevamente la UNA ganó, gustó y goleó en un compromiso más de manera contundente y con la mitad de los goles tuyos. Buenas noches, la verdad que sí. Estaban con todo el equipo. Pudimos hacer los goles, que es importante también. Y nada, por suerte ganamos hoy. En los mayores compromisos, Nino, la UNA siempre golea. Se nota la intensidad que pide Eugenio Zorrilla. Sí, la verdad que sí. En todo momento, ya viste, igual si teníamos un resultado ya considerable, igual hasta el último seguía insistiendo con la presión y con el ritmo que no quiere que perdamos. Personalmente, hablando de vos, Nino, hoy 5 goles de 11 que se anotó, llegando así a 19 goles, buscando romper la marca el año pasado, los 47 goles. Y la verdad que sí, 7 goles, pero vamos a tratar de sumar, de romper el récord que teníamos. Lastimosamente vine a lesionarme y creo que me perdí como 3, 4 partidos por ahí que no podía estar y nada, ahora estamos volviendo otra vez después de esos 4 partidos, de ese parate que tuve y volviendo de la mejor manera. ¿Algún saludo que quieras mandar, Nino? Sí, a mi esposa que está acá, que vino a ver el partido. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias. Seis goles metió Catalino Vera, finalmente corroboramos en la mesa. 1 se me escapó, como se dice. 6 goles, finalmente se llega a los 20 goles Catalino Vera.
Ya estamos, damas y caballeros, para el segundo compromiso de la noche. Santa Librada versus el equipo de San Isidro. Los equipos que se están enfrentando en estos momentos. Los equipos santos, Santa Librada y San Isidro. Tiene por ahí Enzo Ortega. Enzo le pega. En el arquero, Mati Ruiz, sin mayores complicaciones. Saliendo Martínez, Leguizamón buscó cruzar para Sánchez. Ahí fue, qué rápido que llegó Erwin. Terminó el partido y vino Orlando Erwin Zorrilla y ya está aquí presente. Devolviendo por allí Martínez. El remate con la 19 que estamos hablando es Eduardo Martínez. El otro es Gabriel. Golpe de cabeza. Por ahí tiene Sánchez, Lucas, va jugando, recupera y va saliendo el equipo de San Isidro. Por ahí Ulises Ayala, recupera a Santa Librada. Eduardo Martínez que pisa, toca por allí, está Sánchez, le pega. El balón no está en condiciones, se va a reemplazar. Ese también dice el árbitro, entonces vamos a tener que inflar un poquito para continuar con el compromiso. Lucas levanta el segundo palo, Gabriel Martínez le pega zurda. Viene por allí Enzo Ortega, va saliendo el equipo de San Isidro, golpe de cabeza de Juan Leguizamón. Tiene por allí el equipo de Santa Librada, Eduardo Martínez recupera muy bien por allí el número 6 de San Isidro. Estamos hablando del jugador Alex Ramírez. Toca y toca Santa Librada. Este es Lucas Sánchez. Para Gabriel Martínez. Tiene Gabriel. Pide Polaco. Eduardo está cerca también. Cambio de lado para Juan Leguizamón. La tiene el Capi. Leguizamón. Martínez recupera por allí. Gastón Oviedo pasa el ataque de San Isidro. Muy fuerte. Gastón está. ¡Gol! ¡Gol! De San Isidro. Alex Ramírez, pero toda la guapeada de Gastón Oviedo, que luchó, aguantó, descargó, asistió por allí, anotó Ramírez, el primer tanto del compromiso. Sánchez. Va saliendo por allí San Isidro. Está el remate. A ver qué intenta San Isidro. El segundo se viene. No. Gastón está bien ubicado, pero no le pasaron el esférico. Martínez que va jugando. Tiene por allí Eduardo. Pisa. Y toca. Sánchez. Lucas. Va saliendo por ahí Eduardo Martínez. Tocó muy bien. Se viene por ahí el empate. Gol. ¡Gol! De Santa Librada. Gabriel Martínez, el número, por allí definiendo de la mejor manera para igualar las cosas en el marcador.
Tiene por allí San Isidro por la banda derecha. Está avanzando el número 10, Arnaldo Campo. Balón que va. Va jugando San Isidro. Tiene por ahí Gastón. Maneja Oviedo. Y busca filtrar Gastón. Pisa el capitán Leguizamón. Presionando a Arnaldo Campo. Tiene por ahí Martínez. Este es Gabriel Martínez. Vamos a ver, va controlando, va saliendo por derecha. Lindo pase para Leguizamón. Insiste por el lado contrario. Eduardo para Juan Leguizamón. Se encierra en el fondo San Isidro esperando salir al contragolpe. Está jugando por fuera. Eduardo cruzó. Lucas. El arquero Enzo Ortega. Atento. Va saliendo Ramírez. Por allí estuvo tocando muy bien. Vamos a ver. Va manejando por allí Leguizamón. Este es Sánchez, se fue el balón. Lucas tocó para Leguizamón. Juan cruzó. Tiene Eduardo Martínez. ¡Gol! De Santa Librada. Lo hizo por allí Eduardo Martínez, el número 19, apareciendo para doblegar el partido a favor del equipo de Santa Librada. Parilla se va jugando. Tiene Enzo Ortiga. Le va a pegar Enzo. Va jugando Ortiga. Balón que se escapó. Tiene por ahí Matías Ruiz. Maneja el arquero. Va saliendo Ruiz. Tocando para Juan Leguizamón. Pisa Juan. Leguizamón tiene. Descargando para Gabriel Martínez. Marca de Gastón Oviedo. Recupera y va por el contragolpe. Arnaldo Campo tocó para Gastón. Tiene Oviedo. Cruzó. Por poco y llega por ahí Ulises Ayala. En contragolpe. Buena respuesta rápida el equipo de San Isidro. Tiene Mati. Cuidado que Ruiz se complicó. Tiene Ayala. No pudo controlar muy bien. Ya llegaron lo de Santa Librada. Gastón Oviedo tuvo para definir, pero le achicó muy bien Matías Ruiz. Martínez cambia de lado para Juan Leguizamón. ¡Qué lindo pase, Leguizamón! Enzo Ortega, excelente en el achique también. Buen contragolpe de Santa Librada. Va cargando Leguizamón, el golpe de cabeza. Va queriendo por allí Gabriel. Eduardo Martínez. Aquí ya lo estamos viendo al campeón de la primera B metropolitana. Capitán también del mismo y siendo el segundo goleador del equipo. 17 goles, si no estoy equivocado. Neri Castro ya está para jugar en el Exa San José. Sentido Gastón Oviedo. Viene para Leguizamón, tocando para Sánchez, Lucas. El remate que pega en el poste.
Fue otro aviso de Santa Librada. Quiere Bray Martínez tocando para Sánchez, devuelve. Está dominando el compromiso el equipo de Santa Librada. El equipo santo iba a decir, pero es el equipo de Santa Librada. ¡Gol de Santa Librada! Lo hizo el jugador Lucas Sánchez y una excelente definición para el 3-1 en el marcador. Va para allá en busca del descuento San Isidro. Erwin Zorrilla ya se alistó, ya ingresó. Tiene Zorrilla, maneja Erwin. Maneja el arquero Ruiz. Toca por ahí Santa Librada. Sale Enzo Ortega. A ver, el arquero. Sentido, Número 5 en Santa Librada. José Ramírez. Casaca número 4 para Brian Ayala en Santa Librada. Ya ingresó también con la número 9 Ricardo Armoa, José Ramírez y Brian Ayala al campo de juego. Se quedó Juan Leguizamón. Zorrilla Erwin va tocando, pisando por allí el número 4 Fernando Martínez. Ayala se le escapó el balón al número 4. Aguanta Gastón Oviedo, queriendo el número 7, no se fue todavía. Fernando Martínez cambiándolo, lo complicó a Rafael Cristaldo. Recupera Juan Leguizamón, tocó por resta el remate y gol. Gol de Santa Librada. Brian Ayala por allí, metiéndose hasta el fondo, definiendo al poste del arquero. Es el 4-1 para el equipo de Santa Librada.
Lucha por allí Ricardo Armoa. Leguizamón. Tiene Armoa. Mati Ruiz. Jugando ya. Armoa maneja. Buscando, perdió lucha Cristaldo. Presionando Gastón Oviedo. Intenta salir con Leguizamón. Maneja por allí Zorrilla Erwin. Va a jugar Erwin Zorrilla. Empezando, Cristaldo le pegó, tiene Gastón, el arquero Mati Ruiz, demostrando toda su capacidad bajo los 3 palos. Va devolviendo por allí el número 5, estamos hablando del jugador José Ramírez. Y está el despeje ya de paso. Gastón, obvio va tocando, por ahí tiene Erwin. Ricardo Armoa por allí. Tiene por allí Cristaldo. Cierra el paso por allí. También el Leguizamón. Tiene por allí Gastón. Oviedo va preparando. Tiene por ahí Leguizamón. Armoa empezando con Juan. Leguizamón ya va tocando. Ayala por fuera. Ingresó Bruno Pisurno. Tiene Enzo Ortega. Maneja el arquero. Ortega ya va levantando. Tiene Mati, tiene Ruiz. José Ramírez. Jugando ya para Armoa. Pivoteando muy bien. Leguizamón. Lo complicó un poquito Armoa Leguizamón. Pero él mismo bajó a solucionar. Ramírez. La tiene el zurdo. De 3 dedos. Devolviendo Pisurno. Ramírez. Esperó mucho para ir por el balón. Sale Gastón Oviedo. Falta previa, indica el árbitro del compromiso. Zorrilla. Erwin. Está jugando. Tiene para ir Arnaldo Campos. El número 10. Ando por dentro. Armoa estuvo molestando. Ramírez igual. Controló. Va saliendo. Por allí estuvo Shemon Doyle. No me salvó el amigo, fue acá, pero igual no. Nadie reaccionó acá. 3 estamos y nadie reaccionó, pero Ortega ya va cargando. Va bajando por allí. Tiene Zorrilla. Erwin le pegó. Por ahí estuvo el disparo. Queriendo el equipo de Santa Librada. Tiene Pisurno cambiando de lado. Armoa va queriendo. Va manejando por allí el equipo de San Isidro. Enzo Ortega teniendo por allí el equipo de San Isidro. Aguantando bien el número 10. Va manejando Campos, tocando por fuera. Golpe de cabeza. Gastón Oviedo, por ahí estaba queriendo. Va saliendo José Ramírez. Va saliendo Zorrilla. Toque por fuera. Está por allí San Isidro. Zorrilla queriendo San Isidro. Vamos a ver. Va saliendo por ahí San Isidro. El toque por fuera. Y terminó el primer tiempo.
Ya estamos, damas y caballeros, para lo que es la segunda parte del compromiso. Gana por 4 goles contra 1 el equipo de Santa Librada. Ingresó Cardoso, también Salas y reingresó Martínez. Sigue en cancha Juan Leguizamón. Va por ahí intentando Martínez. Gabriel, ¿qué quería? Vamos a saludar a todas las personas quienes van mirando. Vamos a ver. Todas las personas quienes van sintonizando con la página de Wiccan Paraguay. A ver. Dice José Díaz, Paseo de Laguna, ganó 11-0. Saludamos a Blanca Ibarra, fuerza, mi niño Gastronomía, siempre te voy a apoyar, niño, desde el hospital, estoy viendo tu partido, fuerza, papi. Dice, ¿qué te pasa, señora Blanca? Está un saludo entonces y mucha fuerza para la señora Blanca Ibarra. Alejandro Cabrera, vamos, Guaraní, después juega Guaraní, Exa Guaraní, Jorge Jiménez, fuerza, Gustavo Cardoso. Le mandamos un saludo a Fiorella Colmán, también Diego Duarte y Carlitos Torres, quienes van ingresando a la cobertura de Wiccan Paraguay. Muchísimas gracias a todos por la sintonía, por el apoyo. Avanza por allí Santa Librada. Se cortó el trayecto, tocó Zorrilla para Oviedo, no le quedó cómodamente. Contragolpe de Santa Librada. Juan Leguizamón, toca Juan, por ahí está la devolución que estuvo intentando el jugador Cardoso. Leguizamón ya va jugando, tiene por allí Martínez, maneja el número 2 Martínez. Gabriel que va jugando, tiene el número 8. A ver, estamos hablando de Gustavo Cardoso. Salas es el 15. Cardoso 8, Gustavo y Brian Salas el número 15. Gastón Oviedo, va saliendo Gastón, sigue Oviedo, va por allí, teniendo Zorrilla, aguanta y gira Erwin, sigue por ahí. Zorrilla, Erwin. Zorrilla le pegó al arco. Impactó en la barrera. Zorrilla tiene. Y ya va lanzando. Tiene por allí Ocampo luchando también. Y dando una mano. Con la número 6 lo estamos viendo por allí al jugador Alex Ramírez. Falta de Gastón, sí. Ya jugando Brian Salas. Siempre hay Mati Ruiz. Mira el arco. Ruiz ya va tocando. Leguizamón se mete por dentro. Leguizamón va tocando. Se le escapó el balón a Brian. Se lamenta el número 15. Ramírez que va tocando, tiene por allí Ocampo, el número 10 va saliendo, tocó por fuera, buscando Ramírez, le pega Zorrilla, le va a pegar Zorrilla al arquero, Matías Ruiz, sale el contragolpe, Santa Librada, aguanta Juan Leguizamón, empezando con Mati, Ruiz que va cargando, balón a las manos de Ortiga, tiene Zorrilla, tiene Erwin, tocando ya, aguantando Ocampo, devolución, eso es lo que intentaba Ramírez. Ruiz ya va cargando por allí. Va peinando Gastón Oviedo. Tiene Leguizamón, le pegó.
Va saliendo San Isidro. Tiende por ahí Ramírez. Le pegó. Pero largo. Ramírez busca ir descontando poco a poco San Isidro, pero hasta el momento no lo están logrando. Son apenas 6 minutos igual de juego. Viene Salas. Espera Cardoso al otro lado. Vamos a ver. Hay un jugador en el suelo. Y es Brian Salas. Va teniendo por allí Alex Ramírez. Va teniendo Enzo Ortiga. Gastón Oviedo, en una baldosa avanzando Gastón Oviedo. Lo desacomodaron, jugó rápidamente Ruiz para José Ramírez. Tiene el número 5, Ramírez buscando a Gastón Oviedo. Falta. Juega Gastón. Juan Leguizamón. Ramírez, abajo, va tocando por allí. Urción de Arboa, Leguizamón, para Gabriel Martínez. Va tocando Gastón Oviedo. Recupera Ramírez. Sigue el número 5. Recupera bien por allí Ocampo, tocó para el medio. Sale Gabriel Martínez, va al número 2. Sigue Martínez, por allí va Gabriel. Leguizamón. Tiene por allí el número 10, el remate. Tiene Erwin. Juega Zorrilla. Gastón Oviedo. Tiene Gastón. Buscando salir Oviedo. Esa es la marca de Ramírez. Igual salió Gastón. Ya hubo falta previa. En Zorrilla, Erwin que aguanta. En Zorrilla cambió de lado, está Gastón, el arquero. Excelente Mati, excelente Mati Ruiz. Va a jugar Martínez. Gabriel ya va levantando. Anda Armoa, Leguizamón. Tiene Juan para José Ramírez. Va manejando Martínez. Ramírez va tocando ya. Sale Leguizamón, el arquero. Toca por ahí San Isidro. Leguizamón va pisando. Va saliendo el número 3. Leguizamón ya se va jugando. Tiene por allí Armoa. ¡Gol! De Santa Librada, Gabriel Martínez, por allí en la definición, el número de una manera impecable, para que Santa Librada llegue al quinto gol.
Tiene Mati. Tiene Ruiz. Ya se va jugando. Para Martínez. Ruiz que ya va levantando el despeje. Por ahí Ramírez. Tiene Arboa. Buscando. Queriendo Mati y Ruiz. Cargando Ruiz. Sigue manejando por ahí San Isidro. La recuperación. Busca la salida Ramírez. Solo contra el mundo. Consiguiendo igual un lateral. Tiene Zorrilla. Erwin le pega. Bloqueando por allí Eduardo Martínez. Por ahí Ramírez. La marca es de Gabriel Martínez. Ramírez está tocando. Sale. Maneja por allí el número 4. Estamos hablando del jugador Fernando Martínez. A ver. Enzo Ortega para Fernando Martínez. Tiene el número 4. Martínez. Zorrilla. Erwin. Al vacío. Ingresó por allí con la número 16 Carlos Mareco y también 5 para Alejandro Durán. Quinta falta para Santa Librada. Salida para el equipo de Santa Librada. San Isidro no puede solucionar su problema ofensivo. No puede definir. Saliendo Martínez. Eduardo. Reclamando a Jope Profe. Era el gesto de Eduardo Martínez. Tiene por ahí Matías Ruiz. Está jugando ya Lucas. Viene Sánchez. Lucas cambiándolo hasta Leguizamón. En sortea, Vos pues acá yo sí, justo ahí le pegó el balón. Golpe de cabeza de Martínez. Ortega. Enzo ya va jugando. Vamos a ver. Va manejando por allí Santa Librada. Este es Lucas para Eduardo Martínez. Está filtrando por allí. No podía Armoa.
Balón que sobrepasa límites del campo de juego. Balón que iba Martínez por allí, va queriendo. Aguanta. Martínez cambió, por ahí está Mati Ruiz. Descomunal lo de Mati. Realmente está haciendo un muy buen partido el arquero Mati Ruiz. Por ahí un jugador se estaba golpeando. Va teniendo Lucas Sánchez. Le va a pegar Lucas. Corresponde lateral para el equipo de Santa Librada. Ya se va jugando. Tiene por allí Kevin Echeverría. No, hay crédito, Rodrigo. Kevin Gol. Levantando. Lo va a ganar Santa Librada. Tiene por ahí Lucas. Sigue Sánchez. Vamos a ver. Tiro libre entonces. Y si ya es la sexta falta entonces. Kevin Echeverría. Echeverría le pegó. Por allí. Vamos a ver. Y creo que Mati llegó a tocar, ¿o no? Vamos a mirar un poco. Y no, pero en el travesaño capaz y tocó milimétricamente, pero lo que sí, igual el arquero intuyó muy bien. Tiene por ahí Enzo Ortiga. Ya va jugando para Fernando Martínez. Maneja el número 4. Quiere Martínez. Recuperando por allí. El número 7, Armoa. 5-1 el marcador. Número 7, si no estoy equivocado, es Emilio Armoa. Ruiz. Va levantando. Sánchez por ahí. Va dominando. Va saliendo San Isidro, o intenta eso, el número 11, Ulises Ayala. Tiene por ahí Kevin Echeverría, aguantando Echeverría. Tiene Echeverría, le pegó. ¡Gol! De San Isidro. Para allí un remate potente al ras del suelo de Kevin Echeverría al descuento del Granate. ¡Hay gol! ¡Gol de Santa Librada! Apareciendo el jugador Emilio Armoa. Y el festejo por allí. Santa Librada anotó el sexto gol a su favor.
Elia, ¿vos has hablado o no? No. Racing no manda adelante. Pero Racing yo le era Sale por y mete a la final. pasamos un ratito. Pasamos por un ratito primero. A ver. Le ganó la nueva Racing de Irlanda de Camarógrafo. Hoy coade. Por suerte Camarógrafo. No, si no iba a decir, juegan Laguna con esto, iba a decir.
Está por allí la primera llegada ya. Perdón, antes que nada un saludo para la audiencia, para el público renovado del Guaraní, de Nexe, también seguro de otros equipos que estarán pendientes a este partidazo. Debuta Neri Castro. Nexe San José. Tom Delgado buscó conectar con César Cáceres. Taruni por ahí perdía, tiene Figari. Ahí Adrián Figari. Va saliendo por ahí del fondo el número 3, Óscar Ocampos. Para Taruni. Por fuera, para Samuel Ferreira. Se mueve Neri Castro. Campeón con el Benjamín Acebal de la primera B Metropolitana. 17 goles en la temporada. Va cargando Faticha Ferreira. Para adelante. Me sorprendió lo de Ferreira. Tampoco no fue lo que le esperaba. Ferreira está tocando para Neri Castro. Cruzó. No se animó a pegarle Neri. Tenía para rematar. Tenía para definir. Ante un viejo conocido también. Como lo es Ronnie Acosta. Va saliendo Ronnie. Tiene Fatecha. Ángel le va a pegar. Fatecha estuvo jugando por fuera. Ferreira por allí estuvo cruzando. Cáceres y el despeje. Tom Delgado, va saliendo el número 17, va jugando por fuera. Tiene por ahí Hugo Delgado, va saliendo el número 17, pisando Delgado, tocando por fuera. Quedó corto para su hermano Jerry, va saliendo Taruni. A mi parecer se apresuró un poco Taruni. Tiene por ahí Jerry Delgado, el número 5. Tocando para Tom, filtrando por allí. No alcanzaba el esférico. Delgado, Jerry. Tiene por ahí Óscar Ocampos. Samuel Ferreira. Ocampos, teniendo el número 10. César Cáceres. Va saliendo el número 6, Cáceres. Delgado. Tom. El 17 va pisando, sigue Tom, se hace camino, estuvo tocando Delgado por ahí, qué linda jugada. Y tenía que terminar en gol. ¡Gol! De Guaraní. Por allí está definiendo Jerry Delgado. Qué linda jugada generó el legendario. Qué linda jugada elaboró Guaraní. Y es el primero del partido. Tiene Samuel Ferreira, el 10. Va manejando Óscar Ocampos, tocando el número 3. Samuel Ferreira, pide Neri. Castro le va a pegar, busca Neri. Tocando Fatecha. Tiene Samuel Ferreira. El 10, Ferreira. Y mirá lo que hizo Ferreira. Figari sale al contragolpe. Cáceres que no llegaba. Se lo cargó Cáceres a Ferreira. Taruni. Se desmarcó, generó muy bien el espacio para Neri. Se metió Taruni allí.
pero el balón no llegó a destino. Ferreira le pega. Ya se va jugando, por allí está creyendo Neri. Por ahí pudo haber sido el empate. A ver, Ronnie. Tiene por ahí Figari. Para Tom Delgado. Sigue Hugo, sigue Tom. Para Jerry. Pase filtrado para Figari que no pudo controlar. Estuvo muy fuerte el pase. Tiene Figari. Por ahí está queriendo el empate. Sale Ronnie. Atento el arquero de Guaraní. Taruni. Tiene Taruni. Va jugándose ya. Este es Ocampos. Tiene el número 3. Ocampos. Para Faticha. Tiene Ángel. Tiene Faticha. Presiona Samuel Ferreira. Va por ahí Jerry Delgado. Empezando con Tom. Va saliendo Taruni. Sigue el número 6 Taruni. Se quiso meter por dentro, pero entendió muy bien lo que quería hacer Taruni. El otro número 6 César Cáceres. Fatecha. Tiene Ángel. Fatecha ya va jugando. Va manejando por allí. Golazo. Golazo. Gol del Exa San José y lo hizo Taruni. El lindo zurdazo el número 6 para la igualdad en el marcador. Cáceres. Delgado. Tiene Hugo. Recupera para Samuel Ferreira. Le pegó Ferreira. Guaraní que no puede salir. Exa que está jugando mucho mejor el partido. Vamos a ver. Dice, a ver, acá un saludo para el amigo Hugo Trinidad. Hugo Benítez, perdón, ¿qué dije? Hugo Trinidad. Hugo Benítez. Alejandro Cabrera, vamos Guaraní. José Díaz, ¿a quién le importan esos goles, señor comentarista? Si no suma eso ahora en salón, Nino Vera va a ser regular. Aguante la una, dice. ¿Qué goles, José? No entiendo el comentario. Exa Taruni. Ronnie. Tom, presta. Estigarribia, Darío Estigarribia. Manejando Delgado. Adrián Figari. El número 6 que ya va jugando. Tiene por allí Estigarribia. Cuidado. Estuvo buscando Hernando Pope Jiménez. Estigarribia le pegó zurda. Va saliendo al contragolpe. Neri Castro. Cerrando Figari. 1-1, 10 minutos. Partidazo. Fatecha le pega.
De arquero, se van exigiendo. Estamos hablando también al amigo Hernán Cristal, del preparador físico, vicecampeón del Nacional C17 en Carmen del Paraná. Gran transmisión, Alejandro Martín, muchísimas gracias, amigo. Saludos a mi hija Aitana Juliet. Estamos viendo por YouTube y ahí está con la princesita de la casa, Aitana Juliet, mirando la transmisión de Wiccan Paraguay. Ya de chica, fanatizándola por la página de Wiccan Paraguay. Muchísimas gracias a todas las personas quienes van apoyando nuestra cobertura. No olvidé que estamos por YouTube también. No leo los comentarios en YouTube, se me pasa. No estoy acostumbrado, pero vamos a leer ahora mismo a ver si tenemos 29 personas mirando en YouTube. Bueno, de hecho no tenemos comentarios. Para la gente no es muy común comentar en YouTube, más se interactúa, digo bien, en Facebook. Va saliendo equipo de Guaraní, ahora Ixa, Anza Faticha, va el toque, tiene Taruni está buscando, maneja Alexa desde el fondo, sale Samuel Ferreira ante la marca de Arnaldo Pope Jiménez. Juega rápidamente Ferreira para Taruni, la tiene el número 6. Julio que le quiere pegar, Taruni está filtrando, corta Ronnie Acosta. Tiene Faticha, Ángel que le quiere pegar. Tiene por allí equipo Alexa San José, contragolpe de Guaraní, cuidado que es peligroso, está sacando de allí el jugador con la casaca número 2 de Alexa San José, Gustavo Ramírez. El amigo Emilio Jara apoya el fútbol de salón limpeño, también apoya a Alexa San José. Va saliendo por allí. Reclama a Figari, para allá el árbitro del compromiso. Tom Delgado para Estigarribia, Darío. Pope Jiménez. Tiene por allí Fatecha, le quiere pegar. Ángel, va queriendo Figari. Calla, número 13 Figari. Tom Delgado, Hugo, el campeón del mundo que avanza. La marca de Samuel Ferreira. Muy buen jugador este, Ferreira. Va para ir recuperando Estigarribia, en el contragolpe le pegó. Fatecha, reclaman mano. Pope Jiménez juega rápidamente, reclama Alexa San José. Tom Delgado, 3 dedos, por ahí está queriendo. Y sí, no le cobraron una supuesta falta, no vi. Y después se fue a buscar por allí. Vamos a ver. Tiro libre para Guaraní, tiro libre para el legendario. 1-1. Jugando de igual a igual ambos equipos. Tom Delgado, ya se va jugando. Tom va buscando por allí. Ferreira, Samuel. Hay juego, Figari, va empezando, Tom, tiene Pope, le pega.
Estuvo afinando, estuvo probando a Arnaldo Pope Jiménez. Guti Ramírez saliendo, reingresando Neri Castro. Balón que iba hasta el zurdazo de Darío Estigarribia. Número 14, juega rápido Fatecha. Ferreira sobre la línea. Marca de Arnaldo Pope Jiménez. Ferreira, cambiando. Taruni. Siric, cuando para Ferreira, va saliendo el número 10, Ferreira por ahí va tocando, tiene Taruni, queriendo Siric, recuperó Figari, Adrián quizá el contragolpe, Adrián Figari, perdió el balón, recuperó Nelly Castro, 3 contra 2, por el otro lado está ingresando Taruni, cambios en el Indio. Vamos a ver quién está para su ingreso. Es Jerry Delgado y César Cáceres. Se retira Figari y Pope. Va saliendo César Cáceres, punteando y presionando. Quería Ferreira. Laterales para Magani. César Cáceres ya va jugando. Tiene por allí Delgado buscando Jerry. Tom Delgado. Tiene Tom. Jugando para César Cáceres. Ponía el físico ante la marca de Taruni. Tiene Ángel Fatecha. Fatecha va jugando para Taruni. Siric. Ferreira. Ferreira. Tiene Jerry Delgado. Busca Jerry. En corta Fatecha. Le devuelve Taruni. Vale Ángel. Fatecha aquí ya va levantando. Estigarribia. Que ingresó bien al partido Jerry. Buscando la conexión con su hermano. Pero por allí sintió la presión. Y no puede devolver de la mejor manera. Va jugando Siric, Fatecha. Tiene Ángel. Fatecha le va a pegar. Fatecha va tocando Taruni. Estigarribia. Delgado, el cambio de lado. Va saliendo Estigarribia. Que queman la falta. Ahí tiene Jerry. Y bueno, no me cobraste aquí, no me cobraste allá. Se calentó un ratito el partido, pero ya se va calmando las aguas. Tiene Fatecha. Ángel le pega. Mira el remate que sacó Fatecha, El remate que sacó Ángel Fatecha, Uf. Hay pedido. Ya no hay, y sí, ya es 19. Hay pedido tiempo muerto, pero Arriba la salida, Cáceres. Vamos a ver. Terminó la primera parte.
Ya estamos, damas y caballeros, para la segunda parte del compromiso. Empate 1-1. También vamos agradeciendo por apoyar la transmisión de Wiccan Paraguay a Bichos La Fuente, el mejor lugar de limpio para deleitar con las mejores comidas rápidas, pizzas, hamburguesas, lomitos, también tragos, la mejor variedad en cuanto a tragos y bebidas de la ciudad de Limpio. El mejor lugar que puedes encontrar para cenar es Bichos en La Fuente. Va teniendo Delgado, va jugando para Jerry que va queriendo, Figari, va tocando. Tocando Faticha, Taruni, por ahí está el pase, el centro, al ras del suelo de Ferreira. Eric que se lamentaba. Le va a tomar un tiempito nuevamente a Neri adaptarse a lo que es el fútbol de salón, pero también demuestra que afinando un poquito recuperará una excelente versión salonística, su excelente versión salonística. Ferreira, Samuel, el número 10, va queriendo la marca de César Cáceres. Tiene Samuel, Ferreira, mira fijamente Cáceres. Este es Taruni, Julio para Ferreira. Mal pase, pero logró dominar Ferreira. Va sacando, pero quedó allí nomás. Estaba Faticha. Quería Figari, Jerry para Adrián Figari, aguantando bien el número 13. Va tocando Jerry Delgado, Ronnie. Va jugando por ahí Tom Delgado, queriendo Figari. A ver, está. Para mí es penal. Para mí es penal. Para mí también es penal. Para mí es penal. Ahí. Lo echa. Penal bien cobrado por parte del árbitro del compromiso. Vamos a ver si logra convertir en gol. Guaraní. ¿Quién le va a pegar? Figari. Adrián Figari. Figari versus Faticha. Está el remate. Gol. ¡Gol! De Guaraní. Lo hizo Figari. La definición del número 13 de Guaraní. Por allí también estamos viendo el festejo de Adrián Figari. Guaraní que pasa a ganar el compromiso por 2-1. Y está el empate rápido. ¡Gol! Del Exa San José. Estuvo la respuesta rápida. ¡Qué linda jugada personal de Taruni! El número 6 que anota su doblete e iguala rápidamente las cosas en el marcador. Ingresó Cafú Mesa. Ronnie ya va jugando. Vamos a ver, es lateral para
Alexa, Faticha que va levantando. Balón aéreo, por ahí está. ¡Gol! ¡Gol! De Alexa San José. Le hizo Samuel Ferreira, el número 10, apareciendo en un momento crítico del compromiso. Y dice que Alexa pasa a ganar el partido. Vamos a ver. Agradecemos a Bichos a La Fuente por apoyar la transmisión de Weekend en Paraguay. Como ya lo mencioné, las mejores comidas rápidas y variedad de tragos, bebidas frías de la ciudad de Limpio. Las encontrás en Bichos La Fuente. Neri Castro buscando cruzar. Presiona Neri, aguantando bien Castro. Va saliendo por ahí Alexa Vigari. Salvando Alexa San José. Golpe de cabeza. Está buscando la salida. Tiene por allí Faticha. Jugando ya. Este es Ocampos. Aguantando por allí. Sale Thiago López. Pasa de largo Estigarribia. ¡Gol! De Alexa San José, apareciendo por allí el debutante en esta temporada, Neri Castro, el campeón de la APF Primera vez con el doctor Benjamín Nacional, hace su aparición para aumentar la cuota goleadora de Alexa San José. Teniendo por allí Figari. Adrián. El taco para Delgado. Va buscando por allí el equipo de Guaraní. Estigarribia. Maneja Guaraní, cayendo por 2 goles de diferencia. Empezó mejor Guaraní, pero después fue ganando terreno el equipo azul. Tiene por ahí Hugo Tom Delgado. Va buscando por allí. Queda todavía mucho de juego. Queda todavía mucho compromiso a disputarse. Tiene Faticha, ya va jugando. Por allí se le escapó el balón al número 9. José Arce. Aguanta Cáceres, quiere girar, no puede. Estaba luchando César. Dando todo el en dicha jugada. Tiene por ahí Thiago López, le pegó. Contragolpe de Alexa San José. Vamos a ver, está el quinto, pone el palo. Buscando el Alexa al quinto.
Figari. Thiago. López que juega. Perdió Thiago. Va saliendo por allí el Exa. Falta de Cáceres. Ahí pedido de tiempo, muerto. Damas y caballeros, ahí está. Se me paró, había sido el tiempo, el minuto. Paró de mí. Pero ya más de 12 minutos se va jugando, 12 minutos 30 más o menos. Ya se va jugando este segundo tiempo. Cáceres le pega. Tiene Faticha, Ángel. Faticha que va queriendo. Busca por allí. El Exa San José, la falta de Delgado. Para Isieric. Se van agarrando por allí. Isieric desde lejos y no al peo se metió allí. Pero tampoco. A ver. Se va Isieric y Jerry Delgado. Están echando a Jerry del público, le dicen el otro Gobera ese. Y tanto se parecen, fue Tom, dicen acá, y no Jerry. Pero es cosa del fútbol. Va para allí el remate. Hubo mano. Saliendo rápidamente Guaraní. Buscan el descuento, el empate y la victoria. Vamos a ver si se le da en lo que resta de tiempo. Figari. Está el gol, Pope. Gol de Guaraní.
Guaraní. Por ahí estuvo la definición. Arnaldo Pope Jiménez anotando el tercero para el legendario. Diego López, Zamudio, Ale, Zamudio, ha tocado por allí. Dice, vamos Ixa, Juan Carlos Arma Torres. Alejandro Cabrera no tenía chance, Ixa sí estaba. Ah, estuvo el Chope. Ahí está, saludo gran amigo Chope Cabrera. No te reconocí un poco, Chope será. Está el amigo Hugo Benítez también, siguiendo la transmisión de Wickham Pro. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Está buscando Alexa al quinto. Teniendo por allí Guaraní. Ingresó Cristian Barreto. Tocando Figari muy larga ya para Zamudio. Tiene Ángel, tiene Faticha. Descuelga Tiago López. El arquero que ya va jugando. Tiene por ahí Guaraní. Va saliendo por allí Ángel Barreto. Ya va jugando Guaraní. Buscan el empate. Tiene Pope Jiménez contra golpe peligroso de Guaraní. Se juega rápidamente Neri Castro por allí. Va al número 8. Sigue Neri. Falta de Hugo Delgado. No reclama nada el número 17. 17 minutos de juego, me indica para aquí. 17:40. 18 ya entonces de juego en el compromiso. Barreto, Cristian. Por ahí buscando el Exa San José. Tiene que salir Guaraní. Figari por allí pisando. Es córner a favor del Exa San José. Vamos a ver. Corresponde saque de arco. Tiago López. Tiene todavía algunos segundos. Minutitos. Se equivocó Tiago. Gol del Exa. ¡Gol de Exa San José! No pudo salir Guaraní desde el fondo. Y el Exa que anota el quinto tanto en el marcador. Doblete de Samuel Ferreira. Figari, presionando Neri Castro. Recupera Neri. Va saliendo el Exa. Hasta Neri. Tiene Arnaldo Pope Jiménez. Caía Pope con. Por allí. Se van empujando. Se van diciendo las cosas. Vamos a ver. ¿A quién amonesta el árbitro? Barreto. Había uno que llegó para patear el balón. Estigarribia. Está empujando. Barreto también por allí. Tarjeta azul. Ingresó Campos. Por ahí se descompuso el partido. Pero por suerte no duró demasiado tiempo. Fatecha por ahí, se equivoca. Pope. Va queriendo Fatecha. Va saliendo Figari. Saltando Neri, ganando muy bien. Adrián Figueroa estuvo tocando por fuera. Por ahí quiere Guaraní. Al Casaca Taruni, digo bien. El partido que va a terminar
Saludamos también a Sofía Gavilán, Sofía Gavilán, que hoy está de cumpleaños. También nuestra fiel seguidora y amiga Sofía Gavilán. Para él hicieron una torta improvisada aquí en las afueras. Muy feliz, Sofi. Así que un saludo y abrazo grande para Sofía Gavilán, que está de cumpleaños el día de hoy. Campos, termina el compromiso, lo ganó el Lexa San José. Daruni la figura. Estamos con la figura del compromiso, Samuel Ferreira, autor de goles. Bueno, Samu, hoy un partido muy pero muy complicado también con uno de los equipos favoritos, que es el equipo de Guaraní. Sí, primero buenas noches y la verdad que sí, un partido complicado contra un rival duro, la verdad tenían buenos jugadores y bueno, se nos complicó el partido, pero bueno, por suerte pudimos sacar un resultado positivo y sumar, que es lo importante. ¿Cuál fue la fortaleza en el compromiso para el Lexa San José el día de hoy, Samuel? Y yo creo el compañerismo de todos los compañeros que nos estiramos todos junto al carro y eso dio el fruto para poder quitar el resultado el día de hoy. Se notó también muchísima actitud del Lexa, Samu, del minuto 1. Demostraron que quería ganar este compromiso. Sí, la verdad que sí. Hoy, el día de hoy, cambiamos, ya vamos a decirle el chiste después de un partido que se nos escapó la otra vez. Y bueno, por suerte, como te dije, pudimos sumar. ¿Para quién me dedicó los dos goles que anotaste el día de hoy, Samuel? Para la familia y para mi novia que vino a verme el día de hoy. Muchísimas gracias y felicidades por el buen partido. Dale, muchas gracias. Ahí está la figura del compromiso, Samuel Ferreira. Ya también nosotros nos vamos despidiendo. Nos reencontramos próximamente.